Así comenzamos Vivo el Día. Hasta las 2 de la tarde te vamos a contar toda la información de la Argentina y el mundo. Esto pasa ahora. Javier Milei, a 3 días de la asunción presidencial, sigue con la definición del paquete de medidas. El presidente electo termina de preparar su discurso para el 10 de diciembre y la ley ómnibus o varios paquetes de medidas que incluirán propuesta de ajuste y reforma del Estado. Además, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri juró como jefe de gobierno porteño y dijo que trabajará en equipo con Nación. El flamante mandatario porteño adelantó que trabajará para garantizar las libertades de todos y reclamó la restitución de los fondos de coparticipación para el distrito. Y a nivel nacional y en el Congreso de la Nación juran los diputados y senadores electos en las elecciones de octubre. En las últimas horas, las diferentes expresiones representadas en el Congreso terminaron de definir la conformación de los bloques, así como también sus autoridades. Y en la noche de hoy, 21:30, el sorteo de la Copa América. La selección argentina conocerá en Miami a sus rivales. La selección argentina es cabeza de serie. Estarán Tapia y Scaloni. No habrá cumbre. En instantes, algunos detalles especiales con Darío D'Amore. Pablo Gulberger nos llama desde el Hotel Libertador, la oficina, hasta el momento de la asunción, del presidente electo. Paula, ¿qué novedad por allí? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y aquí continúa Javier Milei sin retirarse de este lugar, el Hotel Libertador. Su auto está estacionado en la entrada, en el ingreso del hotel de la esquina de la avenida Córdoba y Maipú. Esto está así hace ya varias horas. Expectativas para que se retire, sí, por supuesto. Estimamos que la reunión de gabinete que se llevó a cabo en las oficinas de Libertador al 600, Javier Milei obviamente participó, pero vía remota, a través de un Zoom, como lo hizo ayer, porque no se retiró en toda la mañana. Tampoco llegó a este lugar Karina Milei y no ha ingresado ninguno de los ministros que estuvieron en la reunión de gabinete y que sí ya se retiraron de ese lugar. Por la mañana, la información con respecto al presidente pasa por 3 lugares, ¿no? Por un lado, el punto de encuentro donde se realizan las reuniones de gabinete, este lugar, el Hotel Libertador, y también el Congreso de la Nación, donde hoy juran 130 diputados. Javier Milei está invitado, por supuesto. La jura va a ser muy larga y se va a extender, con lo cual no descartamos su salida de manera inminente hacia el Congreso. También podría ser más tarde, pero bueno, estamos a la expectativa aquí de tener un registro de su imagen saliendo. No sabemos si lo va a hacer como era antes, habitualmente, que salía caminando, se subía al auto y se dejaba registrar, o si por cuestiones de seguridad este auto va a ser ingresado al estacionamiento privado del hotel y él se va a retirar directamente desde allí. Bien, fundamental tu presencia allí. Paula, en cualquier momento regresamos. Nos llama ahora Cristian Balbo desde otro de los móviles de A24, en este caso Jorge no lo Macri, sé, y nos vamos a poner en contacto. Flamante jefe de gobierno. Está hablando Waldo Wolf. Y donde no pueda entrar gente con elementos contundentes, vamos a tener más presencia del Ministerio Público Fiscal en las calles, documentando las infracciones. Y algo muy importante que ustedes lo habrán escuchado, habló el jefe de gobierno Jorge Macri en su discurso, que es la ley de reiterancia, que no viene de un país ultra desarrollado del primer mundo, viene de la provincia de Mendoza, por ejemplo, donde uno no puede cometer delitos todos los días y estar libre. Una vez, 2 veces, la tercera vez, con la ley vigente, tendrá que pasar cumpliendo la condena hasta que el debido proceso concluya. Y por último, lo que prometió el presidente, y además fue en línea con lo que nuestros candidatos, nuestro espacio proponían, que sacarle la intermediación a quienes administran el dinero. Ustedes como periodistas lo saben perfectamente, cuando entrevistan a la gente que viene a las marchas no saben ya que vienen amenazados a veces o le sacan el dinero si no vienen. Así que nosotros estamos convencidos que con esas medidas integrales es un trabajo que va a llevar tiempo, pero no tenemos ninguna duda que vamos a empezar a recuperar normalidad en la Argentina. ¿Cómo se Beliboni anunció que va a hacer un piquete en la ciudad de Buenos Aires? Ahí ya se va a empezar a ver cómo se actúa en esto de no permitir el corte de calle y demás. No, yo le estoy hablando ahora a la ciudadanía. No es un interlocutor en este momento para responderle. Estamos con el traspaso de mando
de Javier Milei, que también es un tema. Estamos con la asunción. ¿Qué se va a encontrar? El que vaya al centro. La ciudadanía se va a encontrar con un gobierno con la impronta de Jorge Macri, que ya lo dijo, y en las condiciones que yo lo acabo de decir, un trabajo mancomunado con las herramientas que nosotros pedimos y que ha prometido el Gobierno Nacional, más lo que le pedimos a la legislatura, en un tiempo prudencial, nosotros vamos a recuperar el imperio de la ley. Así como el presidente de la Nación dijo que la inflación no se va a ir en un día y la pobreza no va a bajar en un día, nosotros no vamos a resolver en un solo día lo que lleva 16 años. El sector más vulnerable... Jorge Macri adelantó que van a trabajar en equipo con el gobierno del presidente electo Javier Milei. ¿Eso implica trabajar con Patricia Bullrich, por ejemplo, en materia de seguridad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también? Bueno, no le puedo hablar del trazo fino, pero yo ya estuve reunido con Patricia Bullrich y nuestros equipos hablan permanentemente y vamos a estar permanentemente. Pero quiero decirles algo más. Yo sé, como porteño y por la sensibilidad de estar en la calle, en los medios, la importancia del tema de los piquetes, y para nosotros es un tema trascendental. Pero la seguridad es mucho más que los piquetes. Hoy la ciudad de Buenos Aires también tiene una situación coyuntural que tiene que ver con los delitos que vienen de la gran conflictividad social. Hoy un teléfono arrebatado es un sueldo para una persona. Hoy los bronces reducidos en las metaleras también lo son. Digo, vamos a trabajar en todo un proyecto. Quienes me precedieron estuvieron a la altura del momento que les tocó vivir. Hoy hay un cambio de signo político, hay un cambio de signo político nacional. Hay, si bien sigue un signo político en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri viene con su impronta. Yo voy a ejecutar con todo el mandato que él me dio, las directivas de la política que él quiere, y es una política integral que trasciende solamente los piquetes. El sector más vulnerable nada más, ¿viste? De la gente que no sabe por qué está ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? De los que van con chicos. Hablaba mucho de los que iban con chicos a las marchas. También, con la ley de reiterancia y con el Ministerio Público Fiscal, nosotros labrando actas, estos contravienen, esta gente que viene con chicos, además contraviene tratados internacionales. Lo vamos a ir recuperando con el tiempo. Gracias. Cristian, allí la palabra de Waldo Wolf, categórico en cuanto a la interpretación de muchas de las cosas que dijo Jorge Macri cuando asumió como jefe de gobierno porteño. Te tengo por ahí, Cristian. Bueno, enseguida regresamos con él. Ciudad de Buenos Aires, este es el escenario, Pablo Caruso, para contar el momento de la jura de Jorge Macri y después el mensaje que brindó inmediatamente, ¿no? Sí, claro, porque fue el primer discurso después de la jura que le dio a la ciudadanía porteña. Conserva la hegemonía pro el gobierno de Jorge Macri, que recordemos fue ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, a quien no mencionó en el discurso. Un discurso muy dedicado a esto que mencionaba Waldo Wolf, responsable de la cartera de seguridad. Esta gestión, y tiene que ver con la seguridad, un tema muy sensible, por supuesto, para cualquier gran urbe de toda la Argentina, especialmente por la atención que tiene mediática en la ciudad de Buenos Aires, y también la coordinación que planteó respecto del gobierno nacional con Patricia Bullrich por todo el tema movilizaciones, que es algo que se viene viendo en virtud de, bueno, la respuesta que empiezan a darle a las medidas ya anunciadas, tanto por el gobierno nacional como en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones. Y algo que seguramente habrá que trabajar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque muchos de esos movimientos generan el inicio de esas marchas en el conurbano bonaerense. Vamos a compartir el momento de la jura de Jorge Macri. Aquí está. Jorge Macri. Es un momento donde necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, porque gobernar es también encontrar el equilibrio entre los conflictos de intereses. No hay forma de gobernar evitando el conflicto. No hace falta buscarlo ni generarlo, pero la gente espera de nosotros poder ejercer todas sus libertades. La libertad de manifestar, sin duda, pero también la libertad de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires.
Es un momento donde necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, porque gobernar es también encontrar el equilibrio entre los conflictos de intereses. No hay forma de gobernar evitando el conflicto. No hace falta buscarlo ni generarlo, pero la gente espera de nosotros poder ejercer todas sus libertades. La libertad de manifestar, sin duda, pero también la libertad de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires. De estas garantías ya he estado hablando con el electo y pronto a asumir presidente Javier Milei y además con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades, las de todos. Garantizar las libertades individuales de todos. Sobre esto habló gran parte de su discurso, de su primer discurso como jefe de gobierno porteño, y tomo lo que decía Waldo Wolf con la impronta de Jorge Macri, recuperar el imperio de la ley. Pablo. Sí, interesante que reconoce la existencia del conflicto y cómo administrarlo. Ese va a ser el desafío. Pero también un tema muy recurrente, digamos, ¿no? Sobre todo en la gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires, aquello de las libertades que se tensan, cuánto pesan a la hora de resolverlo desde un ministerio de seguridad o eventualmente desde la decisión de políticas públicas del gobierno porteño, en tanto quienes están reclamando y qué, en función del resto de la ciudadanía que se ve, bueno, interrumpida por las movilizaciones. Va a ser interesante en algún punto observar cómo se dirime esto y, por supuesto, también con qué apoyos del gobierno nacional por aquellos lugares donde tiene que trabajar explícitamente la seguridad federal. El mensaje de Jorge Macri también tuvo lugar la jura de cada uno de los ministros del jefe de gobierno porteño. Cristian Balbo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, colegas. Estamos en la Usina del Arte. Es inminente que se dé el momento del traspaso, donde Jorge Macri va a recibir los atributos, en realidad el bastón, con la presencia de Mauricio Macri y también de Patricia Bullrich. También va a jurar el gabinete. Son 10 en total los ministros y 7 los secretarios que van a asumir en la jornada de hoy. Recién teníamos testimonio de Waldo Wolf, un cargo clave como es el Ministerio de Seguridad, adelantando que la intención es que vuelva a la normalidad en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Le preguntábamos sobre la lógica de trabajo en equipo que ya adelantó Jorge Macri que van a mantener con Javier Milei, y en ese sentido todo indica que van a hacerlo con Patricia Bullrich, quien va a asumir como ministra de Seguridad el próximo domingo a nivel nacional. Por otro lado, un capítulo muy importante va a tener lo que tiene que ver con la lógica del presupuesto. Ya adelantaron que el único sector que no va a tener recorte va a ser precisamente el área de seguridad, Eduardo. No así, por ejemplo, salud y educación, tampoco desarrollo social, con recortes que van de entre el 5 y el 20%. Mucha expectativa aquí en el auditorio principal de la Usina del Arte, repetimos, con la presencia de Mauricio Macri, que va a estar sobre el escenario, y también de Patricia Bullrich, quien el próximo domingo va a asumir como ministra de Seguridad a nivel nacional. En minutos se va a dar ese traspaso, entonces estamos atentos a lo que nos diga desde allí. Perfecto, Eduardo, estamos acá. Lo sumamos a Pablo Román, analista político, varios temas. Lógicamente, la ciudad de Buenos Aires con la asunción de Jorge Macri, y a nivel nacional, los 3 días que faltan para que empiece a gobernar Javier Milei con todo su equipo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Muy bien. Bien, a ver, una primera impresión de lo que acabas de escuchar en Ciudad de Buenos Aires y saltamos a Nación. No, obviamente me parece que el gobierno que empieza tiene una preocupación, que es por la conflictividad social, entendida también en el contexto de que, bueno, el gobierno nacional está planteando un ajuste y es la ciudad de Buenos Aires
bueno, donde se realizan las movilizaciones, donde tiene el epicentro la conflictividad, y creo que para el gobierno de la ciudad, bueno, atender ese problema es muy importante. Creo que bueno, un poco lo que decía Jorge Macri y decían ustedes recién, digamos, ¿no? El reconocimiento de esa conflictividad, también producto de las políticas que puede llevar adelante el gobierno nacional, y en ese sentido garantizar el orden, ¿no? Y el orden es, bueno, darle una respuesta o un cauce a esa conflictividad, pero creo que puede ser un escenario complejo, difícil. Sin dudas, gobernar con los códigos en la mano, ¿no? Contravención o delitos, y ser inflexibles ante el no cumplimiento de las libertades individuales de todos. Vamos ahora a nivel nacional. ¿Qué vas observando en la conformación? Porque ya casi está todo definido en materia de los colaboradores de Javier Milei para el próximo gobierno. No, bueno, creo que hay que ver qué es lo que plantea. Un poco el perfil del gabinete marca que es un gobierno donde, bueno, hay distintos sectores, ¿no? Habrá que ver cómo se ordena eso. Yo entiendo que este gobierno, no, al menos por lo que venimos viendo hasta acá, no presenta un orden como el que conocemos habitualmente. Me parece que Milei tiene una idea más de la espontaneidad. Habrá que ver qué grado de autonomía tienen esos distintos sectores dentro del gobierno o qué nivel de verticalidad hay, digamos, ¿no? Creo que eso es una incógnita. Me parece que la idea de la verticalidad, al menos a mí, me parece que es más difícil de estimar que eso pueda pasar. Pero bueno, hay un objetivo claro, que entiendo que es el del ajuste, y a partir de ahí ver cómo se administra eso en las distintas áreas y cómo se asume la responsabilidad. También creo que el rol o la charla o las conversaciones con los gobernadores va a ser muy importante para el gobierno, y creo que ahí, bueno, ha encontrado algunos interlocutores que pueden serle útil, ¿no? Ahora, Pablo, en los últimos días hubo señales importantes que uno se las puede adjudicar al pragmatismo del nuevo Milei, si se quiere, o por otra parte a generar un músculo y una alianza con otras fuerzas, o también a reconocer el trabajo, por ejemplo, de Marco Labaña o de Carlos Zorati en INDEC y en el INCUCAI. Digo, ¿cómo notas esto? ¿Como señales aisladas o como una ratificación de algunas personas en puestos donde durante este tiempo funcionaron las cosas? Me da la sensación que hay dos planos, ¿no? Uno es el de la señal política, ¿no? Tratar de generar también determinado consenso como para, bueno, evitar también confrontaciones al inicio. Y por otro lado, también me parece porque me da la sensación de que no hay tanta gente de La Libertad Avanza para generar, bueno, para ocupar todas las áreas del gobierno, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay algunas cuestiones. También es cierto que en esto de hacer concesiones a otros espacios, bueno, por eso digo, me parece que hay una señal política también de hacer una concesión a sectores del gobierno que sale, pero también porque me parece que no hay, bueno, suficientes dirigentes para ocupar todos los cargos, ¿no? Es decir, es un plantel corto, es un equipo con pocos jugadores para jugar varios torneos, ¿no? Sería algo así. Sí, es un plantel corto para jugar varios torneos intensos, digamos, ¿no? Y viste cómo es eso con los planteles cortos, que por ahí tenés un lesionado, tenés esto, el otro, y ahí te condiciona mucho. Es difícil administrar el Estado, es muy complicado, no solamente por la cuestión política, sino también la cuestión administrativa. Y ahí, bueno, hay que saber ejecutar, ¿no? No es tan sencillo. Pablo, hacemos un punto. Vamos nuevamente con Cristian Balbo. Asumió Jorge Macri, están hablando sus colaboradores. Cristian. Dale, productor, dale, productor. Sí, lo vamos a escuchar a quien va a asumir como jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Hoy lo que manifestó Jorge Macri a la hora de jurar frente a la legislatura, que se va a trabajar en equipo con Javier Milei. ¿Ya hay contacto con quien van a asumir el próximo domingo? No lo he tenido yo personalmente, Jorge sí, y seguramente que vamos a trabajar en equipo, porque es como corresponde, ¿no? Es muy importante, y esto lo hemos vivido más de una vez, trabajar en conjunto con la Nación y también con la provincia de Buenos Aires, porque somos limítrofes con distritos de la provincia de Buenos Aires y hay políticas públicas que hay que llevarlas a cabo en conjunto. Así que yo voy a trabajar en eso para poder que los equipos se integren y trabajar de cara a las necesidades
de los vecinos, independientemente de las lógicas diferencias políticas. Hola Diego, muy buenos días. Estamos en este momento en vivo en la conferencia de prensa de Néstor Grindetti, quien asume hoy como jefe de gabinete porteño. Néstor, bueno, primero preguntarle cuáles son los lineamientos que recibió por parte del jefe de gobierno entrante y cómo se va a trabajar de acá en más. Bueno, primero esto que decíamos recién, ¿no? Desde la política trabajar en equipo con el gobierno nacional y con la provincia de Buenos Aires en el entorno de los, sobre todo de los distritos limítrofes con la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí va a haber ejes que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo del sur de la ciudad, fundamentalmente con el tema de la defensa de las libertades, con la defensa del espacio público de cara a que los vecinos, todos los vecinos, tengan la libertad de desplazamiento. En eso Jorge puso mucho énfasis, lo puso en la campaña y ahora vamos a trabajar en ese sentido mucho. Y recién lo que del gobierno anterior, del gobierno saliente con el de Horacio Rodríguez Larreta. La ciudad viene hace 16 años que se viene transformando. Vamos a seguir una ciudad evoluciona continuamente, es un ser vivo en todo caso, que va evolucionando en función de las necesidades técnicas, de las necesidades sociales, de los cambios tecnológicos. Entonces la ciudad va a seguir transformándose de la misma forma que se venía transformando. Obviamente con improntas diferentes que tienen que ver con la conducción y con las personas y con el plan de gobierno acordado en la campaña de Jorge. Entonces, cambios en el sentido de cómo hacemos política y cómo vamos a hacer política de cara a los vecinos, en ese sentido no va a haber cambios. Sí, alguna impronta en términos de conducción. La presentación de los equipos de cada uno de los gobernantes, en este caso jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Néstor Grindetti, que será su voz principal, su jefe de gabinete. Volvemos al escenario, Pablo Caruso, del Congreso. Sí. Las dificultades serán muchas, o por lo menos son varios los ejercicios que tendrá que hacer el oficialismo, es decir, la Libertad Avanza, para generar consenso, no claro, con un paquete de medidas. Se reconfigura el Congreso Nacional, estamos ya a minutos de la jura de los nuevos diputados y diputadas, pero también es un escenario de mucha fragmentación y además también del desarme de algunos interbloques y la conformación de bloques nuevos. Mira, arranquemos por acá, Cambio Federal. Lo va a presidir Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué es Cambio Federal? Bueno, son diputados y diputadas que van a representar a los gobernadores de Juntos por el Cambio. ¿Por qué hay un bloque aparte? Bueno, porque no quieren ir en la línea del cogobierno, digamos, que es una discusión que se dio en el bloque PRO. Entonces, por eso tendrá participación además de aquellos que no siguieron muy fieles a tratar de seguirle el pulso a Javier Milei y la relación, en todo caso, de Patricia Bullrich con Javier Milei. Aunque eso no quita que acompañen algunas leyes en No, particular. por supuesto, van a ir discutiendo momento a momento. Ahí está Nicolás Massot, por ejemplo. Bueno, hay varios integrantes que después podemos repasar. Se desarma el interbloque de Juntos por el Cambio, entonces vayamos a PRO. Hubo muchas discusiones en el PRO para saber si se fracturaba, si se conservaba la unidad. Finalmente queda conducido por Cristian Ritondo las tres expresiones más fuertes. La de Patricia Bullrich, que va a querer acompañar todo porque es parte del gabinete. La de Horacio Rodríguez Larreta, que es una oposición más neta. Y por otra parte, bueno, la expresión de Mauricio Macri, Cristian Ritondo, con una mesa de negociaciones permanente y con una tregua de 90 días, a ver cómo funciona eso. Unión Cívica Radical, ayer dijimos que estaba fracturado en dos, intensas negociaciones durante todo el miércoles, finalmente hay un acuerdo, hay un bloque de unidad. La Unión Cívica Radical va a ser conducida por Rodrigo de Loredo. Bueno, así está presentado el panorama en el Congreso de la Nación. Vuelvo con Pablo Romá, gracias por aguardar. Pablo, contanos, ¿qué imaginás, qué dinámica imaginás en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados? No, entiendo que la pelota la tiene Milei, la tiene el gobierno que va a asumir ahora el 10 de diciembre y creo que para Milei va a ser importante tratar de construir algunos consensos. La idea de los DNU está planteada, pero me parece que para arrancar necesitaría consensos. No son dos cámaras fáciles para Milei, va a tener que trabajar mucho. Creo que Martín Menem en diputados va a tener que trabajar mucho para, si es el presidente de la Cámara, para establecer esos consensos. Y en senadores creo que el vínculo con los gobernadores va a ser determinante, digamos, ¿no? Entonces me parece que, como recién decía Pablo, creo que muchas medidas se van a intentar plantear puntualmente y a partir de ahí ver qué cosas pueden pasar y qué otras no. Yo creo que hay, me parece que hay más disposición a dejarlo actuar en materia económica que en otras áreas, ¿no?
Pablo, muy amable por tu tiempo, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Bueno, hay más sobre lo que va a suceder en el Congreso, Pablo. Sí, claro, acabamos de ver de alguna manera el desarme del interbloque, de lo que era el interbloque de Juntos por el Cambio en distintos tramos. Vamos a ver cómo queda compuesta en general la Cámara en los espacios más importantes. Unión por la Patria sigue siendo la primera minoría con 105 diputados y diputadas. Acá también hubo muy importantes negociaciones. Eduardo, ¿por qué? Bueno, porque hay algunos legisladores que querían hacer un bloque aparte y en todo caso conformar un interbloque para darle más protagonismo a las voces de gobernadores del norte y también del centro. Hablamos de gobernadores peronistas también del centro. Allí estaba tallando fuerte Guillermo Snopek, el jujeño que se había ido, ¿te acordás? En el Senado había roto el bloque del Frente de Todos. Veremos qué pasa a continuación. Será Germán Martínez, el santafesino, quien siga adelante tratando de garantizar la unidad. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, dándole mucha importancia y mucha escucha al resto de los peronistas que no necesariamente son quienes siguen o son más férreos kirchneristas, digamos. Tenemos el PRO con 40 diputados y diputadas. La Libertad Avanza, tercera minoría. Para un espacio político que recién comienza y que llega a la gestión es un bloque importante, pero va a tener que negociar muchísimo con el resto. Un escenario muy fragmentado, Eduardo, al mismo tiempo es una dificultad, pero también te permite ir haciendo distinto tipo de negociaciones porque del otro lado tenés, bueno, bloques que están muy inestables. Puede transformarse en ventajoso. Sí, claro, pero también te lleva más tiempo. Claro. Tenés que ir ventanilla por ventanilla y ahí aparece la característica de Martín Menem, con no mucha experiencia, mucha confianza de Milei, pero no mucha experiencia en ese ruedo. Guillermo Franco es muy importante para esta tarea. Lo dicho, Unión Cívica Radical, 35 diputadas y diputados. Ayer había dos bloques de 23 y 12. Bueno, finalmente terminó bajo la conducción de Rodrigo de Loredo. Facundo Manes será vicepresidente tercero. Cambio federal, lo que decíamos recién, diputados y diputadas que responden a gobernadores Juntos por el Cambio y la coalición cívica con 6 integrantes. Después quedan, por supuesto, diputados provinciales y también los diputados de izquierda. Esto en el Congreso Nacional. Más allá de no apoyar a Milei o no querer gobernar, hay un dato importante. Muchas de estas expresiones que se partieron o se rompieron representan el cambio también. Es decir, puede imaginar la Libertad Avanza que serían virtuales compañeros, ¿no? De apoyo en algunas. Bueno, para algunas cuestiones y otras no. Serán discutiendo ley a ley o proyecto a proyecto. Pensá también que gobernadores necesitan tener una gestión territorial eficaz y por eso la prenda de cambio seguramente van a ser recursos. Pero al mismo tiempo hay quienes están diciendo, bueno, a ver que avance con el ajuste brutal. Un sector del PRO, por ejemplo, lo acompaña. Está claro que tiene como ministra Patricia Bullrich. Mauricio Macri dice, no, bueno, es tu gobierno. Bien. E iremos viendo. Y otros, los más larretistas, si vos querés, que directamente dice, bueno, vas a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande porque en la campaña fui muy claro que no quería apoyarte. En 3 días asume Javier Milei. Así es. Son los últimos días de Alberto Fernández. Ayer se despidió del personal que trabaja en Casa Rosada. También estuvo un contacto con los periodistas y hablaba haciendo un balance de su gestión. Un país funcionando. Escuchá. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000 como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación. Recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, de verdad, va a recibir 7.000 obras públicas hechas en el país nuevas, 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio. La despedida. Dejamos un país funcionando. Más allá de esto, que fue la última actividad, digamos, oficial y de repercusión en Casa Rosada, después el viaje, ¿no?
Sí, efectivamente, Alberto Fernández ya no está en la República Argentina, va hacia Brasil, la reunión del Mercosur, razón por la cual la presidenta en funciones es Cristina Fernández de Kirchner, y esa es la razón por la cual Cristina no va a tomar los juramentos hoy 3 de la tarde a nuevos senadores y senadoras. A ver, Alberto Fernández va a la reunión del Mercosur, es una reunión muy importante, no va a acompañar el intento de Brasil de cerrar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, es lo que sí hubiera querido el gobierno entrante, ya lo dijo muy claro Diana Mondino, la futura canciller. Luego Alberto Fernández vuelve al país, por supuesto va a ser protagonista en la asunción y en el traspaso de mando con Javier Milei, pero atención, pregunta, ¿habrá cadena nacional para un último mensaje del presidente Alberto Fernández tratando de, bueno, un poco lo que quiso hacer en esta comunicación con trabajadores de Casa Rosada, dejar una imagen un poco más acomodada de lo que efectivamente es la herencia? De un lado tenemos al gobierno entrante que dice la peor herencia de la historia, y del otro lado Alberto Fernández diciendo tenemos un país funcionando. El primer problema que tiene Alberto Fernández para garantizar este relato, digamos, es que dentro de su propio gobierno observan esto que dijo el presidente Alberto Fernández y se agarran la cabeza, porque más allá de algunos elementos, algunos datos macroeconómicos o de la economía, como por ejemplo el empleo, etcétera, etcétera, lo cierto es que se perdió una elección de una manera muy, pero muy contundente, y sobre todo porque hay trabajadores, es cierto, con empleo, pero que no llegan a la canasta básica, o que el promedio del salario está muy reñido con la canasta básica. Esto, insisto, no tiene que convencer ni siquiera a los otros, tendría que convencer a los propios, y eso, por supuesto, es una lectura muy, pero muy crítica. Veremos si hay o no, insisto, cadena nacional para un último mensaje del presidente Alberto Fernández a la Nación. Ya que hablas de Alberto Fernández, hay que decir que le aceptó la renuncia a quienes fueron sus colaboradores más estrechos en el último tiempo. Sergio Massa, ministro de Economía, sí. Agustín Rossi y también Guado de Pedro. Sí, esto es lo que fue sucediendo en las últimas horas. Hubo decenas de renuncias, como suele suceder en una finalización de mandato. Acá tenemos el decreto 707 de este año 2023. Bueno, la formalidad, la renuncia, claro, la renuncia presentada por el doctor Sergio Massa al cargo de ministro de Economía a partir del cese del actual mandato presidencial 10 de diciembre del 23. Bueno, acá tenés un ejemplo claro. Cada funcionario que se va está dejando por redes sociales o de una manera más concreta la valoración del propio trabajo, de la propia responsabilidad. Pero cada uno tiene una mirada distinta de lo que efectivamente fue el recorrido del gobierno del Frente de Todos. Recién lo decía Juanchi Zabaleta en charla más temprano con A24. Muchas críticas, pero por supuesto, sobre todo el funcionamiento interno, el funcionamiento político que ha tenido este frente. Bien. Y por otra parte, y lo mencionábamos en el transcurso del inicio de Vivo, nos referíamos a la continuidad de Marco Labaña al frente del INDEC, un organismo que, la verdad, más allá de los altos índices de inflación y los números durísimos de la economía, no recibió cuestionamientos en cuanto a la conformación de esos números. Yo te diría que es una de las grandes herencias de este gobierno. Recuperó credibilidad del INDEC, recuperó credibilidad de los índices publicados de manera oficial. Eso no es poco para el desarrollo de un país y sus variables económicas. La oficina del presidente electo comunica que el señor Marco Labaña continuará su gestión al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sus equipos están trabajando en un proyecto que dotará al organismo de autonomía y autarquía para que deje de funcionar bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Atención al próximo párrafo. De esta manera se establecerá una nueva política de Estado en la que él, a ver si podemos subir un poquito el documento. Bueno, básicamente lo que habla es de dejar un INDEC despolitizado y que sea meramente técnico. Acá hay un tema interesante, Eduardo, para conversarlo con más tiempo. ¿Lo técnico no es político? ¿Lo técnico está escindido de las miradas en cómo se usa un instrumento técnico? Sobre todo el INDEC, por ejemplo. Vos querés medir pobreza. Bueno, ¿qué observás? ¿Qué elementos de la vida cotidiana de la gente? Hay distintas maneras de encarar la conformación. Pero claro, y esa decisión es política. ¿Tiene que ver solo con los ingresos? ¿Tiene que ver con la cobertura de salud? ¿Tiene que ver con el acceso a la alimentación? Bueno, todo eso es una mirada política de lo técnico. Acá hay un claro gesto de lo liberal. Es decir, creer que un martillo bueno, puede ser utilizado despojadamente, digamos, tanto para construir una casa o para golpear a alguien en la cabeza. Ahí hay una decisión política sobre cómo se utiliza lo técnico. Por eso esto es uno de los temas importantes, reflejados en el INDEC, pero para todo el resto del funcionamiento del Estado. Y algo saludable que vale la pena mencionarlo de parte del gobierno que llega, confirmar una continuidad, algo que es muy saludable y que
no es común que suceda. Sí, uno recuerda, por ejemplo, a Lino Barañao, ¿te acordás? Sí. Desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hacia el gobierno de Mauricio Macri. Ciencia y tecnología. La continuidad, esta es una apreciación muy personal, la valoración de esa continuidad, porque vos sos parte de un gobierno que tiene determinado proyecto de país, ¿no? Que tiene una mirada del mundo. Si vos continuás y garantizás que lo que va a pasar en esa dependencia es fiel a lo que efectivamente crees, bueno, estarías resistiendo posiciones. Ahora, si das vuelta a tus convicciones y te pones a disposición de otra mirada de las cosas, me parece que eso podría recibir mucha crítica. Un candidato a ser ministro de Economía en caso de que Patricia Bullrich ganara las presidenciales, Carlos Melconian. Así es, Carlos Melconian, que ayer habló en una señal de televisión y entre otras cosas dejó estas definiciones. A ver. Con la predisposición necesaria, porque nadie obliga a ir ahí. Entonces ahí uno siempre se junta con un presidente que le dice, te ofrezco tal cosa, y el que está ahí dice sí. ¿Es la silla eléctrica eso? No, yo creo que hay que transformarlo en la silla de Guardiola o de Scaloni o de Mostaza Merlo. Ojalá. Que después de 35 años, pero eso hay que hacerlo. Entonces son desafíos que se aceptan. Después está dentro de las circunstancias políticas, internacionales, personales, vocacionales, que no se transforma en silla eléctrica, pero está bien aceptado el desafío. Una cuota de confianza leve, cauto al decir, bueno, que lo ve con predisposición a Luis Toto Caputo. Sí, la metáfora futbolera tenía que ver con transformar esa silla en una silla de campeón. Esa es la característica de los 3 directores técnicos de fútbol que mencionaba. También habló Melconian de 3 meses muy duros, o por lo menos de una transición muy dura. Perdón, no dijo 3 meses, corrijo, dijo una transición pero muy dura en términos económicos, con altos índices inflacionarios, y el agregado de que no solo es un manual, de vuelta a lo que hablamos antes, Edu, no solamente es un manual técnico, un plan económico, tiene que ver con una enorme cantidad de variables. El desarrollo de lo político, conseguir los consensos, conseguir gobernabilidad y la resistencia de los ajustados. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, negros nubarrones en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad de algún chaparrón en algún punto de la ciudad de Buenos Aires o también del conurbano bonaerense durante las próximas horas. Luego, el tiempo ya irá mejorando. La temperatura todavía puede ascender un par de grados más en la ciudad. El viento está soplando del sector sur a 7 kilómetros por hora y la humedad ahora es del 70%. ¿Qué sucederá mañana? Bueno, mañana aparecerá el sol ya más a pleno, con temperaturas mucho más agradables y aumento de temperatura especialmente durante el fin de semana. El próximo domingo la máxima podrá llegar a los 28 grados centígrados y el lunes ya a los 30. Se espera un martes con una temperatura máxima que pueda tocar los 31 grados. Calorcito la semana próxima, pero mientras tanto estos nubarrones en la ciudad de Buenos Aires, que atención, pueden traer, como dije, algún chaparrón. Gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace. Murphy, el traspaso de mando en la ciudad de Buenos Aires. Cristian Balbo. La foto de los 4 ya está. Lo estamos viendo en estos momentos a Jorge Macri ya con el bastón, el atributo en sus manos. Fue entregado por Horacio Rodríguez Larreta, pero también estuvo sobre el escenario Mauricio Macri. Los 3 en el momento en el que le entregaban este atributo. No hay banda en el ámbito porteño, pero sí el bastón. Sentada en primera fila está Patricia Bullrich. A su lado Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri también. Y comienza a hablar Jorge Macri. Si te parece, lo escuchamos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nos faltó un poquito de... Eso me pusieron la cumbia y esa música. Nos faltó un poquito de festejo. Hola, Pato. Patricia Bullrich, ¿cómo estás? No falta nadie, estamos todos, muy bien. Salvo los diputados que se han ido, tienen que votar autoridades en la Cámara, así que recién nos cruzamos con algunos de ellos que estaban camino de la Cámara de Diputados.
Bueno, Vamos. entonces ahora arrancamos para tomarles juramento a quienes van a formar parte del equipo por los próximos, ojalá, 4 años. Néstor Osvaldo Grindetti como jefe de gabinete. Néstor Osvaldo Grindetti, juráis por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Nos va a ir saliendo mejor. Sí. Sí. Vamos. Ahí, ahí. Bueno, y para el cargo de vicejefe de gabinete, Gabriel Sanchezini. Gabriel César Sanchezini, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicejefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente, en cuanto de usted dependa, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Vení, foto. Tengan un poco de paciencia porque cada una es importante. Gracias. Bueno, como ministro de Hacienda, Gustavo Arengo Piragine. Más conocido como Chama. El Chama. El Chama. Un fenómeno el Chama. Como Gustavo no lo conoce nadie, pero vas a tener que jurar iguales. Gustavo Arengo Piragine, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente, en cuanto de usted dependa, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Como ministro de Seguridad, Waldo Ezequiel Wolf. Waldo Ezequiel Wolf, juráis por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente, en cuanto de usted dependa, la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro.
Seguimos como ministro de Justicia, Gabino Mario Tapia. Se vino con hinchada, Gabino. Es raro. Es raro un abogado tan aplaudido, pero bueno. Gabino Mario Tapia, juráis por la patria, por vuestro honor y por la Constitución Nacional desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro. Como ministro de Salud, Fernán González Bernardo de Quirós. Fernán González Bernardo de Quirós, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro. Como ministra de Educación, Mercedes Miguel. María de las Mercedes Miguel, juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegida, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, Dios y la patria se lo demanden. Sí, juro. Como ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán. Roberto García Moritán, juráis por la patria, por vuestro honor y por la Constitución Nacional desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el que ha sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de usted dependa la Constitución Nacional y la Constitución de Buenos Aires. Si así no lo hiciera, la patria se lo demande. Sí, juro.
Como ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Allí la jura de los ministros de Jorge Macri, Gabriela flamante Bárbara jefe de Ricardes. gobierno Juráis de por la la ciudad patria, de Buenos Aires. Vamos a hablar con Facundo Galván, analista político. Se van presentando los equipos en Ciudad de Buenos Aires, en Nación a partir del próximo domingo. Provincia de Buenos Aires también tiene su equipo armado para la continuidad de Axel Kicillof como gobernador bonaerense. Facundo, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto. Igual. A ver, ¿qué primera impresión de esto que estamos viendo, en primer lugar, Ciudad de Buenos Aires? Bueno, este es un traspaso que tiene tintes muy diferentes respecto a lo que vamos a ver probablemente este fin de semana. Tengamos en cuenta que este es un traspaso sin alternancia. Acá en la primera fila está toda la primera plana, la plana mayor del PRO. Es el bastión del PRO a nivel nacional. Y no hay grandes sorpresas. Pero digamos, con desafíos ¿no? que, perdona Facundo, con desafíos que planteaba Jorge Macri, Waldo Wolf, cuando le tocó hablar también, que tienen que ver con un reordenamiento de la calle, del respeto de las libertades individuales. Digo, allí ya marcan una primera diferencia con lo que pudo o con lo que no pudo hacer el actual gobierno en la ciudad. Puede ser, y puede ser también que sea un guiño a Patricia Bullrich, ¿no? Que ha habido ahí también, ¿no? Cierta interacción. Creo que Jorge Macri es muy habilidoso en términos de dominar escenario, en términos de abrir juego, mide mucho sus palabras, y me parece que simbólicamente la ciudadanía, además de ver al gabinete de Javier Milei, va a estar prestando mucha atención, sobre todo a otros dos gabinetes. Va a haber una parte de la ciudadanía que va a prestarle mucha atención al gabinete de Kicillof, y va a haber otra parte de la ciudadanía que va a estar prestándole muchísima atención al gabinete de Jorge Macri. Son como dos gabinetes en las sombras que van a estar muy expectantes respecto de la suerte que corra el gabinete a nivel nacional. A ver, profundiza esto. ¿Por qué decís que la gente va a mirar especialmente a provincia como a ciudad? Yo creo que esta elección, más allá de lo que ha sido la elección del balotaje, todos coincidimos en que ha sido una elección de tercios, ¿no? Se ha dividido el poder en tres, de una manera que en estos 40 años de democracia, más allá de lo atípica que fue la elección del 2003, cuesta encontrar una elección tan fragmentada, ¿no? O sea, qué sé yo, quizás la del 95, ¿no? Con el frepaso y demás, pero aquí el electorado está en tres tercios. Hay un espacio Juntos por el Cambio, cambiemista, como uno lo quiera llamar, que si bien no tuvo el resultado que esperaba a nivel presidencial, en abril, mayo, en este programa habrán pasado un montón de analistas que dirían, y la gran apuesta es Rodríguez Larreta, como todos pensábamos, ¿verdad? Que era el más presidenciable. Bueno, este espacio no tuvo los resultados que preveía a nivel presidencial, pero tiene 10 gobernaciones. Y entre ellos está esta, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que va a ser un poco una de las grandes vidrieras que tiene para mostrar cómo es el estilo de gestión de ellos, diferenciado del de el presidente Milei. Y por otro lado, hay una ciudadanía peronista, hay un tercio muy intenso, quizás en los sectores más kirchneristas, más intensamente identificados con la vicepresidenta, todavía vicepresidenta, ¿no? Que van a estar prestando atención a la gestión de Kicillof, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ocurrió en 2015 fue muy atípico y muy distinto, porque Macri llega con los tres gabinetes alineados. Larreta, Vidal y Macri tenían una gran sintonía y el mismo color político. Ahora, a diferencia del 2015 y fruto de esta gran fragmentación, no llegan los mismos tres gabinetes, ¿no? Hay tres grandes vidrieras para prestar atención que van a correr distintas suertes. Claramente, y ahí no tenemos la bola de cristal, pero claramente la ciudadanía va a estar expectante. Sí, pero con una necesidad, creo, común a los tres gobiernos, ¿no? Como mencionabas recién. Y me parece que es la necesidad de diálogo, ¿no? La búsqueda de consensos, porque va a haber una búsqueda de colaboración en todos los aspectos. Digo, en temas piqueteros, ¿no? Como lo planteaba Jorge Macri hace unos minutos. Vos necesitas armar operativos conjuntos con Nación y con Provincia de Buenos Aires. Tema inseguridad.
la inseguridad no se puede focalizar en un distrito, porque si no se te muda al distrito de al lado. Es decir, hay que trabajar de manera conjunta y creo que eso lo van a tener que entender si no lo comprendieron hasta el momento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que en ese sentido es muy importante las primeras señales que vayamos a ver la semana que viene. Por ahora es todo teoría, por ahora ha sido un sobreanálisis, ha habido una sobreabundancia de análisis, si se quiere. Uno mentalmente siente que Milei gobierna hace años, pero todavía no ha asumido. De modo que también hay que ver si esta proclividad al diálogo, que la va a necesitar, siempre decimos en ciencia política que nosotros analizamos un juego multinivel. Acá hay nivel nacional, hay nivel provincial, hay niveles locales de juego, y es muy necesario que se abra el diálogo entre todos esos niveles, que en este caso son de diferentes colores políticos, ¿no? Esta es una situación bastante atípica en el escenario de la política nacional, y lo ideal es que, como bien señalabas, lo que prime sea el diálogo. Facundo, interesante saber, más allá del diálogo y los consensos, existen los conflictos. Jorge Macri lo decía, ¿no? En el discurso de su asunción, hay conflictos. ¿Qué agenda de conflictos elige cada una de estas administraciones? Waldo Wolf ponía el eje del conflicto que sean las tensiones a partir de las decisiones económicas del gobierno de Javier Milei. Pero en un escenario tan fragmentado, quiero preguntarte, ¿qué entendés por gobernabilidad? ¿De quién es responsabilidad la gobernabilidad y cómo te imaginás que se van a dar esas construcciones en estos 3 tercios que mencionás? Bueno, en primer lugar, gobernabilidad para el gobierno entrante implica saber interactuar y saber crear espacios de poder para cada uno de los actores relevantes del sistema que pueden generar inestabilidad. Partimos de una base de casi 40 diputados nacionales, no 38, si no me equivoco. 39, que tiene, 39, que tiene Milei. 7 senadores nacionales, ¿verdad? Entonces, está entre un 10, un 15% en ambas cámaras. Hiperminoría, le decimos a este efecto, ¿no? Bueno, básicamente, por un lado, él necesita reformas legislativas, si bien no va a implementar una motosierra acelerada, y él ha aclarado que es un programa en fases. El presidente electo varias veces ha dicho que su programa de gobierno, o por lo menos lo ha aclarado bastante de cara a... Sí, reformas de distinta generación. Y las reformas, exactamente, tienen distintas generaciones, pero en todos los casos va a requerir cambios legislativos. No tiene apoyos legislativos, pero ¿qué tiene? Tiene la caja, y los gobernadores necesitan establecer diálogos. Y sabemos que los gobernadores, en este juego multinivel que mencionábamos, muchas veces son los que aportan el apoyo legislativo. Veremos, hay una gran prueba de fuego, que es la más obvia, para decir, bueno, gobernabilidad, y qué variables de gobernabilidad podemos esperar de la presidencia de Javier Milei. No va a hacerse esperar mucho esta respuesta. Este primer paquete de medidas legislativas que planea inicialmente enviar al Congreso el presidente Milei, van a ser una prueba de fuego de esta gobernabilidad. Va a jugar en política no siempre 2 más 2 es 4, claro. Las negociaciones son un poco más complejas, pero lo que vamos a ver es esta prueba de fuego respecto de si la ecuación que está llevando adelante la construcción de su gabinete, que en algún punto fue sorpresiva, o por lo menos algunos actores relevantes del sistema la percibieron como sorpresiva, hubieran esperado más espacios de poder para determinado color político, que no los ha tenido. Alguno esperaba menos continuidad, y la verdad que hubo, no sé si más continuidad que entre Larreta y Jorge Macri, pero creo que van a haber muchos funcionarios que sorpresivamente van a tener continuidad entre Alberto Fernández y Javier Milei. El caso de Scioli, el caso de Marco Lavagna. Bueno, nosotros en este sentido vamos a ver si la ecuación que ha pensado Milei de distribuir hasta ahí espacios en el gabinete para construir un apoyo legislativo y focalizarse mucho en las transferencias con los gobernadores, si esta ecuación es adecuada. Y esto no vamos a tardar demasiado en ver los parámetros de gobernabilidad, o si va a tener que reacomodar o barajar y dar de nuevo rápidamente, ¿no?
va a haber un día a día apasionante para observar políticamente y periodísticamente también. Facundo, gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos con Cristian Balbo, volvemos a la usina del arte. Cristian. Secretarios, un total de 20 juras en total en la usina del arte en el ámbito de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Se dio el traspaso en primera instancia donde Jorge Macri recibió los atributos, el bastón de manos de Horacio Rodríguez Larreta, con la presencia de Mauricio Macri y también de Patricia Bullrich. Escuchamos ahora a Jorge Macri tomándole jura a Gustavo Gago, a cargo del área de comunicación del gobierno porteño. Un auditorio repleto aquí en la usina del arte, en la zona de La Boca, mucha expectativa con prácticamente toda la dirigencia del PRO presente. Repetimos, con Mauricio Macri sentado en la primera fila, a su lado Patricia Bullrich, quien juraría el próximo domingo como ministra de Seguridad a nivel nacional. Son 20 total, como le decía, las juras, 11 ministros, más los jefes de gabinete y, de modo representativo, 5 secretarías. Está por finalizar esta ceremonia aquí entonces, y lo estamos viendo, ya a Jorge Macri como jefe de gobierno porteño con la cúpula del PRO sentada en la primera fila, Eduardo. Bien, ya volvemos, Cristian. Hasta luego. Nos ubicamos ahora en Vicente López, allí estuvo presente la intendenta Soledad Martínez, refiriéndose a la instalación de 175 puntos seguros en Vicente López, en cada uno de los barrios que componen este distrito, para beneficio y tranquilidad de todos los vecinos. Mirá. En Vicente López seguimos preocupándonos por la seguridad de nuestros vecinos. Ya instalamos 175 puntos seguros, que son estos dispositivos que están acá atrás. Están instalados en todos los barrios, sirven para que los vecinos nos llamen y se pongan en contacto directo con cámara y sonido con nuestros operadores de cámara ante necesidad de patrulla, ambulancia, bombero, defensa civil. Cualquier emergencia que ocurra en la calle, con este punto asistimos directamente a los vecinos. Tener un punto seguro en la esquina del jardín realmente resignifica nuestra tarea, nos ayuda enormemente, porque nos da la tranquilidad y la seguridad de que ante cualquier imprevisto sabemos que tocamos el botón, desde las cámaras nos están mirando y podemos dar a conocer cuál es nuestra necesidad. Bomberos, policía, emergencia, defensa civil, cualquiera sea, sabemos que estamos con la atención disponible para nosotros, al igual que los vecinos. Puntos seguros son parte de nuestro plan integral, nuestro sistema de seguridad que viene funcionando hace muchos años, se suma a las más de 2.000 cámaras que tenemos, a los destacamentos, en el espacio público y a toda la inversión que hacemos para que, en definitiva, cuidar a los vecinos y a los miles de vecinos de otros municipios que nos vienen a visitar. Responsables de Está hablando Jorge Macri. Acompañándome hoy acá, me llena de orgullo. He dicho más de una vez que estoy sobre los hombros de dos gigantes, dos gestiones como la de Mauricio y Horacio, que a alguien podría asustarlo, ¿no? O es esa vara que uno dice quedó muy alta, ¿cómo se supera? Y en realidad uno tiene que comprender esta oportunidad como un momento de, al estar parado sobre esa realidad, poder ver más lejos y alcanzar más alto. Entender que hay un nuevo punto de partida. Si no se hubieran resuelto las inundaciones, hoy tendríamos que empezar a hacerlo. Pero esa realidad ya se logró y esa realidad nos permite imaginar desafíos nuevos, como se los permitieron a Horacio imaginar el Paseo del Bajo o muchas otras obras como el viaducto del Tren Mitre. Esos son nuevos puntos de partida y mi desafío es incluir todo eso y trascenderlo, entendiendo que nunca los éxitos del pasado alcanzan para festejar la gestión. Los desafíos son siempre para adelante. Y este es un momento de mucha angustia y de una tremenda incertidumbre en la Argentina. Millones de argentinos han caído en la pobreza.
Muchísima gente vive con angustia el día a día y con una sensación de ausencia de porvenir. Hemos logrado en la ciudad de Buenos Aires que el efecto de mucha de esa crisis sea menor, pero aún así existe. Y nuestro desafío es superar ese momento. Pero también es un momento que nos plantea una realidad particular. El domingo empieza un ciclo nuevo en la Argentina, con un presidente que no es de nuestro espacio político, Javier Milei, pero con el que compartimos muchas ideas. Ideas como la visión de una política más austera, sin privilegios, enfocada en solucionar los problemas de la gente. Ideas que compartimos y que son ideas fundacionales de nuestro espacio político. Porque gobernar es servir, y para eso nos eligieron los porteños. Es fundamental recuperar ese sentido de autoridad, ejemplaridad y del esfuerzo y el premio al mérito. Deseo que mi gabinete, cada uno de los miembros de nuestro equipo, que cada funcionario del gobierno siempre recuerda para qué estamos acá, para servir, para ayudar, para crear puentes hacia las soluciones de los vecinos o que los vecinos necesitan y nos exigen. No es por nosotros, es por ellos. Nos esperan tiempos difíciles y todos tenemos que ayudar a reconstruir una reconvivencia en la Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. El orden público es fundamental. No se puede vivir en paz sin orden. La ciudad necesita decirle basta al caos, a los piquetes. Nosotros vamos a cumplir con la promesa que le hicimos a los porteños de ordenar el espacio público y trabajar en este sentido con el Gobierno Nacional. Por suerte, además de un presidente comprometido en ese sentido, la vamos a tener a Patricia en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Necesitamos decirle basta al caos, necesitamos recuperar el orden, porque creemos en las libertades. Creemos en la libertad de manifestarse, pero también creemos en la libertad de poder trabajar, estudiar, emprender, circular o simplemente ser libres en la calle sin que nadie nos mande o nos marque una agenda que nos limite. Un gobierno debe asumir costos. No los voy a buscar a los problemas. No voy a buscar conflictos, pero no vamos a ser rehenes de gobernar sin conflicto, porque el conflicto que un gobierno no enfrenta lo sufre la gente buena que quiere circular, trabajar y vivir en paz. Y espero que podamos acordar un mínimo básico. Niños en las marchas no. Hoy les propongo comenzar una nueva etapa. Todo comienzo siempre nos abre una esperanza, nos permite soñar con una Buenos Aires todavía mejor, todavía con más futuro, una ciudad pujante, vibrante, que ponga en primer lugar la vida y la dignidad de cada persona. Estoy convencido que lo mejor que tiene la ciudad de Buenos Aires son los porteños. Las mujeres y los hombres que la habitan, que se animan a desafiarse, a levantar persianas, a conquistar el mundo, a educar, a criar hijos, a subsistir y a volver a levantarse después de caer. Desde aquel que tiene un pequeño comercio en un centro comercial hasta aquellos que desde un garage del barrio Saavedra lograron uno de los unicornios más grandes
que tiene el mundo y que ha creado la ciudad de Buenos Aires. Todos ellos son lo más importante que tiene esta ciudad. El gobierno que tenemos a nuestro cargo es importante, es relevante, pero quiero ser muy claro en esto. Lo más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires y lo más importante que tiene que volver a tener el país es al privado, que emprende, que crea, que desarrolla y que genera empleo. El emprendedor de la ciudad de Buenos Aires tiene que saber que nos va a tener de su lado, como hasta ahora y más, incluyendo todo lo que hicimos y trascendiéndolo, como Leonardo. No sé si está Leonardo, dueño de una ferretería, vaya uno a saber por dónde está, lo estuve visitando. Allá está Leonardo, allá, arriba quedó. Hola Leonardo, tiene una ferretería en Recoleta, histórica. Si no encuentran una arandela X o un tornillo tal o cual, vayan ahí porque está. Tiene todo en sus cajitas impecables, pero también me mostró los biblioratos que tiene que guardar de papeles y nos comprometimos a simplificarle la vida y lo vamos a hacer. O también, como le dije a Jorge y Teresa, que tienen una fábrica de pastas en Floresta. ¿Están por ahí? ¿Por allá? ¿Dónde? También arriba, me lo mandaron lejísimos a los emprendedores. Les dije que también nos iban a tener de su lado, cuenten conmigo. Vamos a estar ahí, de su lado, ayudándolos a que generen cada vez más empleo. Gracias por sostener en una Argentina tan difícil. El año que viene, en el 2024, esta ciudad de Buenos Aires va a cumplir 30 años de autonomía. Y eso nos desafía a trabajar para que esta autonomía sea aún más plena. Para eso necesitamos, por ejemplo, como hablé con el presidente Milei, avanzar en las autonomías de temas que parece ridículos que lo siga manejando el gobierno nacional, como la terminal de ómnibus de Retiro. Parece increíble que una terminal que está en un centro neurálgico de la ciudad todavía dependa de un gobierno nacional. O la gestión del puerto. La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad del país que no tiene nada para decir ni gobernanza alguna respecto de su puerto. Y hoy, por eso, 7 de cada 10 cruceros que viajan al sur a conocer Tierra del Fuego, en lugar de elegir la ciudad de Buenos Aires, se frenan y disfrutan de Montevideo. Y eso es perder trabajo, perder creatividad, puestos en hoteles, en restaurantes, en hospitalidad. Por eso queremos autonomía también para el pueblo, para el puerto. Las empresas de la ciudad siguen siendo manejadas por Nación, aunque parezca increíble, por la IGJ, un organismo que en todas las provincias es provincial y acá no solo está manejada por Nación, sino que con un sesgo han perseguido a las SAS, a las sociedades anónimas simplificadas, creadas durante el gobierno de Mauricio Macri, que permitió la erradicación de muchísimas empresas de manera muy rápida y fácil. 40 y pico de mil se erradicaron en la ciudad de Buenos Aires. De la llegada de esta gestión nacional, 34.000 abandonaron la ciudad de Buenos Aires y se erradicaron en provincias más serias y confiables como Córdoba y Mendoza. Queremos la IGJ para que esas vuelvan y traigamos más empresas a la ciudad de Buenos Aires. Otro gran objetivo para la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, lo he hablado también con el gobierno nacional, con Horacio, con Mauricio, es la creación de un fuero laboral propio para la ciudad de Buenos Aires. Es imprescindible tener un fuero laboral moderno, ágil, que no suponga una amenaza a la creación de cada puesto de empleo a quien se anima a crearlo. La cantidad de charlas que he tenido con pymes, comerciantes que me dicen, y sí, podría tomar alguno más, pero ¿sabés qué? Estoy harto de los telegramas inventados, de darle laburo algunos días a alguien y que me demanden millones. El capital de nadie va a ser puesto en riesgo por generar empleo y para eso necesitamos un fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires y en eso vamos a trabajar.
Porque, como dije antes, lo más importante que tiene esta ciudad es su capital humano. No tenemos litio, no tenemos energías renovables, no tenemos cobre, no tenemos soja. Parecería que entonces no tenemos futuro, al revés. Tenemos lo más importante que puede tener cualquier ciudad u organización, capital humano, con una presión impositiva competitiva como la que la ciudad tiene. Con ese capital humano, con las universidades que están radicadas en esta ciudad, con un buen marco laboral, estoy seguro que la ciudad va a liderar el camino del crecimiento y el desarrollo en la Argentina. Y también, para avanzar en esa autonomía, necesitamos recuperar recursos que el gobierno kirchnerista le sacó a la ciudad de Buenos Aires de manera inconsulta e inconstitucional. Hoy a la mañana mencioné este tema en la legislatura y algunos decían que le exigía al presidente Milei que cumpla con esto. No hay exigencia. La exigencia es al kirchnerismo. Espero que en los pocos días que le queda de gobierno nos devuelva los recursos que los porteños merecen. Y si no, estoy convencido que el presidente Javier Milei va a cumplir con la ley y le va a dar a los porteños lo que a los porteños les corresponde. Estos son algunos de los nuevos desafíos que vengo a proponerles, además de fortalecer lo que hemos hecho en estos 16 años en materia de salud, educación, seguridad, bienestar, cultura, turismo, deporte, discapacidad, inclusión, crecimiento urbano. La irrupción de la inteligencia artificial es una realidad y la tecnología supone una revolución. El otro día hablaba con especialistas. No es un fenómeno evolutivo lo que está ocurriendo con la tecnología, es una revolución. Y como en toda revolución hay ganadores y perdedores. La ciudad de Buenos Aires debe ser un líder en este sentido, debe subirse y liderar la ola de transformación digital y tecnológica de la Argentina. Tenemos que desafiarnos para ser la capital latinoamericana de la tecnología, lo digital, los gamers y la industria audiovisual. Tenemos todo para hacerlo, solo depende de nosotros y de nuestra voluntad. En el último año recorrí cada rincón de la ciudad y me reuní y escuché a muchísimos vecinos. Hablé con muchos comerciantes, con muchas madres o padres angustiados en la realidad de que sus hijos se vayan. Pero no se quieren ir. Y hay como un aire nuevo de esperanza en la Argentina y nuestro desafío es no solo que nadie más se vaya, sino que aquellos que se fueron nos elijan para volver. Y en eso también vamos a estar trabajando los próximos 4 años. Sobre todo aquellos que se van, no como elección, sino expulsados de un país que no les da autonomía, oportunidades y esperanza. Para ellos tenemos que trabajar y potenciar todo lo que venimos haciendo, revisar lo que haga falta y dar un nuevo impulso a la gestión. Esto va a ser posible porque me acompaña un gran equipo que está acá presente. A cada uno de los que le pedí juramento, les pido que lo hagan de verdad un compromiso cotidiano. Para mí es un orgullo poder liderar un equipo, como comenté hoy a la mañana en la legislatura, donde hay muchos ministros que son continuidad de la gestión, gente que viene trabajando conmigo de mucho tiempo, gente que gobernó o fue parte de una gestión anterior en la ciudad o en Nación y gente que se suma nueva a la gestión pública. Creo que tenemos la combinación de experiencia, entusiasmo y ganas para tomar esta posta que nos deja Mauricio Horacio y llevarla más lejos. Me comprometo a hacer brillar esta ciudad, pero especialmente a hacer brillar el sur, que necesita más empuje. Ese sur que el tango de Homero Mansi y Aníbal Troilo lo describe como paredón y después, pide ya no ser un después, pide ser un hoy. Y en ese hoy vamos a trabajar para que el sur esté a la altura de la ciudad que tenemos y que el sur se merece.
Queremos una ciudad segura, donde convivamos en paz y podamos disfrutar más del espacio público, con un Estado que nos respete y nos trate bien, con una policía cercana y profesional como la que tenemos, con escuelas donde los chicos aprendan a valerse en el mundo de hoy, en un mundo digital y en constante evolución, con libertad para que cada uno pueda elegir y ser como quiere ser en el futuro. La diversidad y el respeto son dos valores en los que creo profundamente, en todas las diversidades. Las luchas más recientes y las creencias y valores más tradicionales. Creo en una ciudad en la que puedan convivir con amor y respeto una marcha por el orgullo gay y la marcha de las dos vidas. Esa es la ciudad que nos describe, una ciudad de diversidad plena. Sé que comparto estos deseos con todos los que están acá, con Clara, con todo el equipo. A partir de hoy iniciamos juntos un camino para los próximos 4 años que sin dudas estará lleno de desafíos apasionantes. Sabemos que no es un momento fácil, pero esta tarea que elegimos los que nos dedicamos a lo público no es para lo fácil, es para el compromiso. Todos los aquí presentes sentimos la responsabilidad de la que hablé al principio. Sabemos lo que se espera de nosotros, que seamos un ejemplo, un modelo de la ciudad que queremos y de la Argentina que podemos ser. Venimos a liderar, a ser protagonistas de un nuevo cambio, de una gestión, como alguna vez le escuché decir a Mauricio, 3.0. Ese es el desafío que nos toca después de la 1.0, 2.0, me toca la 3.0. Si un chiste hay que explicarlo es malo, ¿no? Pero es una buena idea, Mauricio. Una vez más, muchas gracias a todos los que me acompañaron para llegar hasta acá. Principalmente a mi familia, Mauricio, Horacio, Patricia, el PRO, la gente de Juntos por el Cambio, aliados. Cada uno de ustedes han sido fundamentales, la coalición cívica, republicanos, el radicalismo en nuestra competencia para unirnos después y poder ganar la ciudad. Confianza Pública, Roberto, cada uno de ustedes ha sido parte y es parte de esta diversidad que nos caracteriza y nos da identidad. Y especialmente, además de a mi familia, gracias a los porteños. Ustedes son, desde hoy, mis jefes. Espero estar a la altura del honor que me dieron y servirlos cada día dando lo mejor de mí. Espero, el día que me toque terminar la gestión, gozar del mayor honor que puede tener un funcionario público, poder caminar por la calle como un ciudadano más. Muchas gracias, Buenos Aires. Empecemos a caminar juntos. Allí la propuesta de Jorge Macri, empecemos a caminar juntos, y cada una de las puntualizaciones que hizo con respecto al rumbo que llevará su gobierno. Marcamos, Pablo Caruso, el tema de los piquetes, de las libertades individuales, del cumplimiento también de determinados compromisos Nación Ciudad de Buenos Aires. Está Cristian Balbo para contarnos más detalles. Cristian. Eduardo, bueno, estamos expectantes porque de un momento a otro se va a acercar aquí para dar una conferencia de prensa el ahora jefe de gobierno porteño Jorge Macri, un auditorio completo aquí en la Usina del Arte, un discurso bastante extenso dando algunos lineamientos de lo que va a ser su gestión en los próximos 4 años, después de haberle tomado juramento a los 11 ministros y a 5 secretarios. Recordemos que Néstor Grindetti va a ser el jefe de gabinete. Un lugar clave va a ocupar Waldo Wolf, quien va a estar a cargo del área de seguridad, donde dijo que la intención es que regrese la normalidad en el ámbito porteño, con mucha expectativa por lo que pueda llegar a ocurrir en el mes de diciembre en esa materia.
lo que dijeron puntualmente es que la intención es, por un lado, respetar el derecho a huelga, pero también respetar el derecho a circular en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. También en varias oportunidades, tanto Jorge Macri como los integrantes, flamantes integrantes de su gabinete, hablaron del trabajo en equipo con el presidente electo Javier Milei. Una presencia muy importante fue la de Patricia Bullrich, quien el próximo domingo todo indica que va a asumir como ministra de Seguridad de Nación, y lo que deja en evidencia el trabajo que van a realizar en conjunto desde el ámbito nacional y también porteño en lo que tiene que ver con llevar el orden en el ámbito del espacio público. Mucha expectativa acá, comienzan a retirarse la dirigencia, sobre todo del PRO, que ha estado participando. Otra presencia fundamental, importante, y que en varias oportunidades Jorge Macri agradeció, es la de Mauricio Macri, quien inclusive subió al escenario, Eduardo, en el momento en el que Jorge Macri, su primo, recibía el atributo, el bastón de mando de parte de Horacio Rodríguez Larreta. Cristian, si te parece, volvemos allí cuando hable Jorge Macri, la comprometida conferencia de prensa. Nos vamos ahora al ámbito de Nación. En el Congreso está Diego de Nicolás. Diego, ¿cuál es la novedad allí? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Mirá, estamos expectantes porque hoy es una sesión que le llaman sesión preparatoria, en la cual asumen los nuevos diputados y también se eligen las autoridades de la Cámara para el próximo año. Es prácticamente una noticia conocida que Martín Menem va a ser electo presidente de esta Cámara de Diputados luego que juren la totalidad. Bueno, esta sesión fue convocada para las 12 del mediodía. Fíjate a qué hora estamos. Ya ha pasado más de una hora y la sesión todavía no comenzó. Algunos decían al principio, hay muchos familiares afuera que están tratando de acreditarse para participar de la jura, que vinieron como invitados especiales. Bueno, eso ya se ha destrabado y la sesión sigue sin comenzar. No sé si ustedes, Eduardo, tienen imágenes del interior del recinto. Sí, estamos pero observando. Se ve claramente en el interior del recinto que ya hay muchos diputados sentados, pero toda la bancada de Unión por la Patria no ha bajado todavía al recinto. Y muchos se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Allí lo vemos a Martín Menem, que está saludando a algunos de los diputados y todos. Pero ¿por qué no bajó hasta ahora Unión por la Patria al recinto, siendo que hoy muchos de sus integrantes deberán jurar como nuevos diputados? Bueno, es un interrogante que nos estamos planteando. ¿Pero esto responderá a algún tipo de estrategia? Todavía no tenemos una respuesta. Diego, te hago una consulta. Buenas tardes. Preguntarte si aquí no hay una discusión alrededor de la vicepresidencia de la Cámara, porque la ausencia de diputados y diputadas de Unión por la Patria no responde sencillamente a un tema de acceso o de dinámica, digamos, de la sesión. No responde exactamente a una dinámica de la sesión y todo haría suponer que hoy acá no se va a tratar ninguna ley y que no habría ningún problema para que los diputados no bajen. Pero claro, hoy acá no solamente se define la presidencia, que Martín Menem será ungido como presidente con acuerdo de todos los bloques, pero se definen las tres vicepresidencias. Claro. Vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda, vicepresidencia tercera. Lo que normalmente la tradición de la Cámara dice es que la presidencia la ocupa el partido de gobierno, es decir, Martín Menem por la Libertad Avanza. Bien. La vicepresidencia primera la debería ocupar la primera minoría, en este caso Unión por la Patria. La vicepresidencia segunda, la segunda minoría, en este caso el PRO, y la vicepresidencia tercera, en tal caso, debería ser para la Libertad Avanza, que tiene algunos legisladores más que el radicalismo. Pero bueno, aparentemente algo está sucediendo, algo hay puertas adentro que todavía no lo sabemos, y los interrogantes y las expectativas se están dando a esta hora aquí en el Congreso. Bueno, la información que tengo, Edu, Diego, es que efectivamente tiene que ver con discusiones alrededor de quién ocupará la vicepresidencia primera, sería en este caso. Veremos si efectivamente hay algo más de información, pero ya lleva, Diego, más de media hora, un poco más, ¿no? No, a las 2 estaba previsto, ¿no? El inicio. Claro, el inicio estaba previsto a las 12 del mediodía. Fíjate que ya estamos prácticamente las 2 menos cuarto, 1 hora 45 prácticamente llevamos de demora en el inicio de esta sesión. Una sesión que normalmente debería transcurrir más que como una sesión de debate, como una sesión de alegría, de fiesta, de asunción. Imagínate que acá están presentes en los palcos los familiares de los 130 diputados que hoy asumen y la sesión todavía no arranca. Bien, estamos atentos a lo que ocurra allí porque es importante ir observando, ¿no? Y midiendo
no solo las señales que se van dando en esta nueva conformación del Congreso de la Nación, cada uno de estos pasos implica mucho de posicionamiento, ¿no?, del Congreso que viene, Pablo. Sí, claro. Por eso llama mucho la atención la ausencia, y la información que nos están pasando en este momento tiene que ver con eso. Un dato, no sé si es de color, pero sí es un dato interesante, seguro lo podemos chequear con Diego también. Quien va a presidir la sesión es Carlos Heller, porque es el diputado más longevo, 83 años tiene Carlos. Claro, esta sesión que se llama preparatoria tiene esa tradición. Como no hay presidente, porque el presidente ha cesado o cesa en sus funciones como tal, y se tiene que elegir uno nuevo, esa es la tradición. Normalmente la persona de mayor edad es la que ocupa la presidencia, la que hace ese acto administrativo hasta que se presenta una moción para proponer a alguien para presidir la Cámara. Obviamente que ese nombre es Martín Menem, y una vez que la presidencia al ungido presidente, y él continúa en el desarrollo de la sesión. Pero bueno, vamos a esperar. Estamos observando el interior del recinto, no hay novedades con respecto a que bajen ellos. Un dato para plantear, muchos dicen todavía no hay quórum. Sí, quórum hay más de 129 diputados para poder sesionar. Algunos a veces se levantan, por eso es que el tablero no lo marca como quórum, pero quórum hay en estos momentos. Lo que pasa es que ¿qué sentido tiene arrancar una sesión si muchos de los que tienen que jurar no están todavía en el recinto? Bien, volvemos en cualquier momento, Diego. Hasta luego. Muy bien. Allí el foco de la atención política en el Congreso de la Nación con la jura de las nuevas autoridades. Y por otra parte, hay que definir algo que se acaba de conocer, y es el número de la inflación del mes de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. El índice es del 11,9%. Tengamos en cuenta que este índice se conoce siempre algunos días antes del índice nacional, que vamos a conocer ya con Javier Milei como presidente de la Nación la próxima semana, Pablo. Sí, exactamente, y con un dato muy concreto. En los últimos días, ayer lo charlamos con Fernando Sabor, el referente de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, y también a nivel nacional, que contaba las listas de aumentos que están llegando. Depende de los rubros, hay rubros con aumento del 25, del 50, hasta de 80%. Especulación, expectativa, por eso creo yo también, Eduardo, ayer decíamos, quizá aparece palabra de Luis Caputo tratando de contener a partir de rumores del valor del dólar, o si habrá alguna modificación el primer día en que sea Javier Milei presidente electo respecto de la posibilidad de una devaluación. Pero este número indica que seguramente el nivel nacional va a estar más o menos en esta cifra. Y un dato no menor, teniendo en cuenta ese número del 11,9%, que es el promedio del índice de suba de precios, hay que tener en cuenta que alimentos y bebidas, la suba fue del 14,2%, claro. Junto con otro rubro, comunicación también por arriba del 14%, lo que estaría quizá indicando este recalentamiento de la inflación en noviembre y aún más en el mes de diciembre por todas las variables que se fueron moviendo. Recordemos que cada categoría pondera distinto. Alimentos y bebidas no alcohólicas tienen una incidencia mucho mayor que quizá otras categorías u otros indicadores dentro de la propia canasta que llevan el número mucho más arriba. Volvemos al Congreso de la Nación. ¿Qué está pasando en el recinto en estos momentos? Una sesión convocada para el mediodía. Ha pasado ya 1 hora 47 minutos y no está presente el bloque de Unión por la Patria. A ver, retomamos, Diego de Nicolás. Contanos qué está pasando en este momento. Han ingresado ya los familiares para estar presentes en la jura, pero esto sigue en veremos. Sí, siguen, veremos. Ahora observamos recién que hay un grupo de aproximadamente 10, 12 diputados que han ingresado al recinto, pero no son los diputados de Unión por la Patria. No llegamos a ver exactamente los rostros de ellos. Lo que te puedo decir, a ver, Eduardo, es que, fíjate, mira, quiero acercarme con la cámara. Ahora sí, hay quórum, como te decía, pero fíjate, 132 presentes y 126 ausentes. Claro. Así que el ala izquierda de la cámara está vacía, las butacas del ala izquierda están vacías, que sería a la derecha de la pantalla. Pero aparentemente han decidido comenzar la sesión igual. Vamos a ver cuál es la orden que se da. Hay quórum, yo te decía recién, los diputados estaban como para poder arrancar la sesión. Lo que sucede es que hay muchos que no van a
no van a poder asumir por Claro, dentro de Unión por la Patria. porque la jura, Diego, que corregime, asumir y no están. la jura, corregime, no es por sector político, es otro el modo de agruparlos, digamos. Entonces puede haber algunos diputados o diputadas que no terminen jurando o lo hagan después. Sí, a ver, estoy tratando de recibir información. Discúlpame que no. Ahí se sentó no te Florencio llegué Randazzo. a escuchar bien la pregunta. Sí, a ver, Florencio Randazzo forma parte de este bloque que son 8 diputados, que son 5 diputados de Córdoba, 2 diputados de Santa Fe, más Florencio Randazzo, forman un bloque de 8. Digamos, Ahí empiezan a bajar, me parece, al recinto. Perdona. A ver, sí. Y lo que te decía recién es eso, va a comenzar la sesión igualmente. A ver, veremos quién es el legislador. Heller no está, pero habrá que ver quién es que la preside. Con el privilegio de, a pesar de mi juventud, ser el de mayor edad de esta Cámara, doy por iniciada esta sesión preparatoria. Bueno, yo tenía otra información, El más longevo era es Carlos Heller, claro, de 83 años. Pero, no sé si aquí, pero no ha bajado al recinto. Claro, en este momento será el diputado más grande. De 152, escuchamos, a ver. Señores diputados, quórum suficiente. Se da por iniciada esta sesión. Invito a la diputada nacional por el Distrito Electoral de Santa Fe, señora Mónica Fein, a izar la bandera en el mástil del recinto. Ahí está entrando el bloque de Unión por la Patria, Eduardo. Ahora sí, formalmente iniciada la sesión. ¿Nos decías, Diego? Ahora sí. Sí, te decía que ahí está entrando el bloque de Unión por la Patria. Acabamos de consultar a Cecilia Moró a ver qué pasaba. Dice, no hay ningún problema. Y ya se han puesto de acuerdo aparentemente en quién será de Unión por la Patria que va a ocupar la vicepresidencia primera. Bien, ya hay un acuerdo entonces. Sí, ahí nos dicen que sí, ya se está izando la bandera, ya se consiguió el quórum, arrancó la sesión y acaba de entrar en pleno el bloque de Unión por la Patria para poder desarrollar la sesión y que asuman los nuevos legisladores. ¿Pablo? Sí, la información que tengo es que la coalición cívica se cargó al hombro la sesión y que fue López, el diputado que pidió que se logueen para comenzar la sesión, por eso presidía Atilio Benedetti, que es el diputado en este momento en el recinto de mayor edad. Sí. Ahí está ingresando Unión por la Patria, ¿no? ¿Se sabe, Diego, quién es quién va a presidir? En principio sí, Atilio Benedetti, que es el hombre más ¿Y el bloque? grande en cuanto a edad, un hombre del radicalismo de Entre Ríos. Ahora, veremos quién va a ocupar la vicepresidencia primera de la Cámara. Unión por la Patria estaba decidiendo su nombre. Se lo preguntamos recién a Cecilia Moró. No nos lo dijo a viva voz mientras pasaba bastante rápido por aquí. Así que veremos. En principio, las vicepresidencias quedarían la primera para Unión por la Patria, la vicepresidencia segunda para el PRO, la vicepresidencia tercera para La Libertad Avanza. Allí ya se está cantando el himno nacional argentino y veremos cómo es este dinamismo. Seguramente cuando juren los nuevos diputados lo harán no por bloques, sino por grupos, normalmente ordenados de manera alfabética o a veces por provincias. Veremos cuál es la fórmula que se utiliza hoy. Bien. Volvemos ahora a la posición en otro de los móviles de Cristian Balbo, jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, ya asumió Jorge Macri. A ver. Buenos días a todos, muchísimas gracias a los distintos canales y medios de prensa que han venido, les pido disculpas, me atrasé un poquito, pero estoy listo para responder las preguntas que tengan en un día muy especial para nosotros. Ha sido un camino recorrido
muy emocionante y tengo una responsabilidad por delante que me llena de orgullo en un momento difícil de la Argentina, pero en el que confío que junto a un gobierno nacional que no nos odia vamos a poder trabajar codo a codo y encontrar soluciones para los porteños y para los argentinos en general. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Primero, felicitaciones, Ignacio Damonte en vivo para La Nación Más. Se está hablando mucho de lo que va a pasar en las calles, seguridad, piquetes, etcétera. Particularmente, ¿cómo se hace para parar estos movimientos liderados por Belibón y por Grabois que prometen una calle violenta en torno a lo que pasa con el gobierno nacional y también en la ciudad? ¿Cómo se hace? Bueno, yo he hablado mucho con el presidente Milei, confío en que vamos a poder trabajar en conjunto para garantizar la libertad. Sin ninguna duda, la libertad de expresión es una libertad constitucional, como lo es también la de circular, trabajar, estudiar, poder moverse por las calles. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso de garantizar y de trabajar para garantizar esa libertad de circular. Obviamente no va a ser fácil. Hay grupos que están acostumbrados a complicarle la vida a la gente, a extorsionar a los gobiernos con la violencia, pero yo creo que la Argentina claramente se ha manifestado en un modelo donde el caos no tiene espacio y donde, aunque no vaya a ser fácil, vamos a ir dando pasos en el sentido correcto, como fue la semana pasada con una marcha que intentó cortar la 9 de julio. Y me parece que deberíamos acordar en la Argentina un mínimo básico, que es que no haya niños en las marchas. Los derechos de los niños son derechos superiores a los de los adultos. Los adultos tienen derecho a manifestarse, pero los niños tienen derecho a estar en casa o en la escuela estudiando o alimentándose. Y ahí donde hay un derecho de un niño vulnerado, el Estado también va a hacer cumplir la ley. Jorge, buenas tardes. Marco Barroca de Canal 13 y Todo Noticias. Teniendo en cuenta el escenario donde el presidente electo dice que no hay plata y va a ser por lo menos un camino a futuro de ajuste, ¿cómo va a ser la ciudad de Buenos Aires para reclamarle justamente el tema de la coparticipación? ¿De qué manera se lo va a pedir? Si es que va a haber una contemplación en el tiempo, si va a esperar a ver cómo se desarrolla la economía para que esos fondos lleguen y se cumpla el fallo de la Corte. Yo confío en que el presidente Milei va a cumplir el mandato de la orden, de empezar a restituir los recursos de coparticipación que el gobierno kirchnerista le quitó a esta ciudad de manera inconsulta e inconstitucional. Sigo reclamándole al gobierno kirchnerista actual que cumpla con ese mandato, porque ya la recusación que había hecho el gobierno nacional ha caído la semana pasada y están dadas las condiciones para que el actual gobierno, el mismo gobierno que le sacó los recursos a la ciudad, los restituya. De no ser así, tengo confianza, he hablado con el presidente, de que se va a cumplir la ley. Yo no tengo que reclamarle nada al presidente Milei, simplemente esperar que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Buenas tardes, Cristian Balbo para Grupo América, América TV y A24. Felicitaciones. Primero, Jorge Macri, quería preguntarle, porque usted en varias oportunidades manifestó que va a trabajar en equipo con el presidente electo Javier Milei. En esa lógica, por ejemplo, el día domingo que tiene que asumir, jurar y darse el traspaso a nivel presidencial, tengo entendido que va a ir al Congreso, luego a Casa de Gobierno. Tenemos la visita en la ciudad de Buenos Aires del presidente de Ucrania, Zelensky. ¿De qué manera se va a colaborar en materia de seguridad, por ejemplo? No solo el domingo, sino 19 y 20 de diciembre, que supone que van a ser dos fechas claves donde ya de un sector de las organizaciones sociales están manifestando que van a manifestarse en la vía pública. Bueno, es una muy buena pregunta. Es un desafío grande el que tenemos el domingo, porque además el presidente Milei quiere dar su discurso frente a la Plaza de los Dos Congresos desde la escalinata. Eso supone un operativo importante, ya lo estamos trabajando en conjunto. Es obviamente para nosotros una gran ventaja poder trabajar con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Nación. Nos conocemos, es más fácil trabajar en equipo, tiene experiencia, así que vamos a garantizar esa fecha como todas las que sigan.
Volver a recuperar el orden en la Argentina no va a ser automático, pero va a ser un camino constante, sin pausa y sin prisa, que nos va a permitir cada vez estar un poco más ordenados. Respecto de lo del domingo, vamos a estar compartiendo muchas cosas juntos. Además hay una gala el domingo a la noche en el Teatro Colón, que es de la ciudad de Buenos Aires, pero siempre es un orgullo para nosotros recibir a los presidentes que quieren agasajar a los invitados de esa manera. Hay otro lugar donde se recibe a muchos de los invitados internacionales, organizado por la ciudad, porque en los ámbitos del gobierno de nación no alcanzaban los espacios. Así que estamos trabajando codo a codo en todos los aspectos. Pero el 10 es solamente un punto de partida. Yo estoy convencido que hay dueños de la confrontación y del caos que van a intentar sostener ese clima en la Argentina, y nosotros vamos a asumir la tarea de recuperar la paz y el orden para los argentinos, trabajando en conjunto, como dije antes, con un presidente que no es de nuestro mismo espacio político, pero que está claro que no odia a la ciudad, así que vamos a poder trabajar en equipo. Jorge, buenas tardes. Nicolás Euden para Unife. Cuando estaba realizando su discurso, estaba Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y mencionó a Patricia Bullrich. Primero, ¿a qué cree que se debe la continuidad del PRO en la jefatura de gobierno? Y por otro lado, ¿qué Juntos por el Cambio imagina después del 10 de diciembre, teniendo en cuenta que hay diferencias y también no se sabe quién va a presidir el PRO? Gracias. Primero, para mí fue un orgullo poder tener a Mauricio y a Horacio en la entrega del bastón de mando. Es una clara muestra de continuidad de una gestión. Seguramente he hecho algunas cosas bien como candidato, pero lo principal que priorizó el porteño en la votación, tanto en la PASO como en la general, son 16 años de una gestión que ha transformado la ciudad. Y eso me deja la vara muy alta, pero también para mí es un punto de partida para grandes cosas. Esta es una ciudad que se tiene que desafiar en ser la capital latinoamericana de la tecnología digital, de los emprendimientos digitales, de los nuevos medios, de la creatividad digital. El capital humano que tiene esta ciudad en ese sentido es maravilloso. Nos eligen los migrantes digitales como ciudad para vivir. Así que tenemos la mesa puesta para crecer y desarrollarnos. Pero creo que la gente valoró eso, un camino recorrido, transformaciones hechas y probablemente el hecho de que yo vengo con experiencia de gestión. ¿Cómo es el futuro? Dependerá de nosotros. Yo creo en el valor de la unidad. La gente nos votó unidos y debemos permanecer unidos. Algunos ayudarán al gobierno como funcionarios, otros tendremos un rol de oposición constructiva con responsabilidad de gestión, como es la ciudad de Buenos Aires, trabajando en equipo. Esa, oposición constructiva va a manifestarse en el Congreso, seguramente con mucho apoyo y a veces con algunas diferencias. Yo creo que nosotros tenemos que mantener la unidad, aunque no haya uniformidad de pensamientos. Estar unidos no quiere decir que todos pensemos igual, sino que queremos ir en el sentido correcto y en el mismo sentido. Y eso es lo que debe primar en Juntos por el Cambio. Buenas tardes, Jorge. Yasmín Abraham para Radio Mitre. Comenzó los discursos diciendo que comenzaba una nueva era para la ciudad de Buenos Aires. ¿Me puede mencionar al menos 2 puntos en los cuales se diferenciará de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta? No es un concepto de diferenciación, es un concepto de incluir todo lo que hicimos hasta ahora y trascenderlo. Como dije también en el discurso, si hoy yo puedo pensar en cómo recuperar el sur, cómo traer Tumo, que es una escuela de saberes digitales que nació en Armenia y hoy ya tiene sedes en Los Ángeles o París, es porque la ciudad ya no se inunda. Si no, tendría que salir corriendo de acá a ocuparme de eso. Si no estuviera hecho el viaducto del tren Mitre, no podría cumplir con la experiencia de haberlo hecho en la promesa del viaducto del tren Sarmiento, por ejemplo. Eso no es una diferenciación, es una superación. Son capas de gestión que nos permiten ir subiendo pisos, ¿no? Mauricio arrancó de planta baja, llegó hasta un cierto lugar, Horacio llegó más arriba. Mi desafío es superar todo eso. Creo que sí, lo que va a distinguir mi gobierno, como dije antes, es la posibilidad de recuperar el orden, terminar con el caos y trabajar con un gobierno nacional que, si bien no es de nuestro mismo espacio político, está claro
que no odia a la ciudad de Buenos Aires como la odiaba o la odia el kirchnerismo. Entonces, la tarea va a ser más fácil y podremos avanzar en mayor autonomía, en tener un fuero laboral propio, avanzar en las autonomías de la justicia penal, reclamar la posibilidad de manejar la terminal de ómnibus, que es increíble, pero depende del gobierno nacional, el puerto, la IGJ, que persigue a las empresas de la ciudad de Buenos Aires, y así tantas otras autonomías imperfectas. Buenas tardes, Jorge. Primero que nada, felicitaciones y lo mejor para lo que viene. Joaquín Bota, del Canal de la Ciudad. Quería consultarte, ¿qué fue lo que apoyaste arriba de la mesa antes de presentar el juramento? Una virgencita. La tengo acá. Belén me hizo devoto de las vírgenes, estas de Fátima, y nada. Es como esas cosas que te dan fuerza y te hacen acordar de lo que te ayuda, y fue lo que puse ahí. Y acá no se vio porque la tenía en el pupitre abajo, pero esta virgencita de Fátima. Gracias. Jorge, buen día. Gabriel Sanfilippo, de Radio 10. Durante la campaña, hoy en el discurso, hace instantes a un colega le contestaste: los chicos en las marchas no. La pregunta es, ¿habrá una ley? ¿Vas a enviar alguna propuesta de ley a la legislatura para que los chicos no? Porque hoy el Estado nada puede hacer al respecto. Es discutible que podamos o no hacer nada. Yo lo que digo es, más allá de las leyes que las vamos a presentar, lo que está en discusión es un concepto. Si como sociedad, las organizaciones sociales que marchan y que reclaman derechos creen que es el lugar natural para un niño una marcha. Yo creo que no. Creo que son los mínimos básicos a los que tenemos que llegar como acuerdo los argentinos. Los derechos de los niños son derechos superiores a los de los adultos, están consagrados en la Constitución, garantizan la posibilidad de estudiar.